Comenzamos con la lectura política de las marchas, Alejandro. Gustavo, podríamos decir que con la marcha de hoy se inicia oficialmente la campaña electoral para el 2026. Es el partidor electoral, es la hora cero y el gobierno cumple varios propósitos con esta movilización. Primero, pues presionar al Congreso y a la Comisión Séptima que sesiona hoy y define el futuro de la reforma laboral. Segundo, pues ambienta la consulta popular y de paso calienta los motores de la campaña electoral. Hay que decir que será la campaña más larga que se recuerde, porque quizá de la historia, pues faltan todavía 14 meses para las elecciones presidenciales. A nivel de los funcionarios públicos del Estado, el día cívico que decretó el presidente, pues no le fue bien, salvo el gobierno, es decir, a todos los empleados y subalternos del presidente y sus ministros, pues casi nadie le jaló, ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni el Congreso, ni los consejos, ni asambleas, ni la rama judicial, ni los organismos de control. Ahora, Gustavo, ¿qué está en juego políticamente? Y aquí hay que dejar en evidencia como varias tensiones y conflictos. Uno, la democracia representativa versus la democracia directa, la de la calle, las instituciones versus el populismo. El presidente está también en conflicto contra sí mismo, es decir, por un lado está el presidente candidato versus el presidente gobernante, están los partidos de gobierno versus los partidos de oposición y también está la gestión del gobierno versus la gestión de campaña que tiene el gobierno. Lo cierto es que en democracia políticamente todo se juega en el respaldo popular y la batalla que se viene es quién saca más gente a la calle, si el gobierno o la oposición, y el primer acto pues lo vamos a ver hoy. Pero también hay que decir que en estas marchas, ya sean del gobierno o de la oposición, casi nunca reflejan el sentimiento de la mayoría silenciosa de los colombianos, que sabremos realmente dónde están parados solamente el día de las elecciones y que salen a depositar su voto en la intimidad de la urna. Alejandro, vamos a comenzar a desmenuzar este asunto y vamos a partir del escenario de los trabajadores, que por supuesto tienen la posibilidad con el decreto de salir a marchar, pero tienen, en tanto trabajadores, que tener en cuenta unas cosas muy básicas. El día del cívico para trabajadores, María Emma. Los días cívicos son considerados, según Función Pública, como fechas de descanso para los funcionarios públicos. Sin embargo, aunque el presidente Petro decretó que hoy es día cívico, no todas las ciudades y municipios acogieron la medida. Por lo tanto, los colombianos que son trabajadores deben tener claro si en su lugar de residencia sí es día cívico o no antes de salir a marchar, ya que eso podría ponerlos en riesgo de ser sancionados en sus lugares de trabajo. Así lo explica Zaida Quintero Martínez, directora de Derecho Laboral de la Universidad de Rosario. Corresponde a una empresa del sector privado, pues tendrá que pedir permiso para ver si se lo dan. Si no se lo dan, pues tiene que ir a trabajar porque si no estaría incumpliendo con su contrato de trabajo. Y si corresponde al sector público, deberá saber si en su municipio donde trabaja se decretó o no día cívico para ver si puede válidamente no asistir a trabajar para acompañar la manifestación. Adicionalmente, las personas que son parte de los sindicatos de las empresas del sector privado deberán solicitar permiso a sus empleadores, pero en caso de ser parte del sector público, deberán tener en cuenta el día cívico. Bueno, FECODE está anunciando acciones legales contra las alcaldías que interpongan sanciones a maestros, por ejemplo, que no cumplan con sus deberes. Andrea. Gustavo, FECODE exige a las Secretarías de Educación de Bogotá, Medellín, Cartagena y demás entes territoriales que se abstengan de tomar cualquier tipo de represalia contra los docentes que participen en la movilización de hoy. Aseguran que en caso de persistir elevarán las denuncias correspondientes ante las instancias nacionales e internacionales y dicen que resulta inadmisible que bajo el argumento de garantizar la normalidad académica las Secretarías de Educación y gobiernos municipales ejerzan indebidas presiones a las y los rectores para que asuman funciones punitivas en su pretensión de condicionar y obstaculizar el legítimo derecho a la huelga y la protesta social. Miguel Pardo, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, se refirió al caso específico del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Rechazamos nuevamente los anuncios de represión por parte de la alcaldía de Bogotá, particularmente y de otros alcaldes, en la cual ellos, a nombre de las juventudes,
tratan de decir que no va a haber movilización. Entonces no se pueden abrogar los que le han quitado los recursos a la educación, dice que la defensa de los derechos de la educación. Yo invitaría más bien al alcalde de Bogotá a que no suprimieran los recursos que le están quitando a educación inclusiva, a 3 grados de preescolar, a jóvenes adultos, y también le están quitando la educación técnica. Es decir, a nombre de una supuesta austeridad, Bogotá está dando sin derecho a las poblaciones más vulnerables. Además, la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación ratifica su participación en las movilizaciones de hoy y aseguran que la asociación no depende de que la Alcaldía de Bogotá modifique su postura, ya que ha evidenciado su respaldo irrestricto a los empresarios y gran capital de la ciudad. Andrea, gracias. Volveremos sobre estos temas una y otra vez durante todo el programa. En la medida en que se van sumando nuevos oyentes a la audiencia, les estaremos explicando todo lo que tiene que ver con el día cívico. Pero, Hernando, ¿el jefe lo puede sancionar a uno por no ir a trabajar para ir a participar en el día cívico? Tendríamos entonces, Gustavo, que apreciar distintos escenarios. Por supuesto, como bien se ha dicho en los informes, los empleados y funcionarios públicos del orden nacional pueden, no deben, como usted bien lo decía, sino que pueden cesar actividades, para si así también lo desean, sumarse a las manifestaciones. ¿Qué quiere yo decir en el caso de ellos? Pueden cesar actividades y pueden sumarse a las marchas. Nadie los puede obligar ni a lo uno ni a lo otro. En ningún caso, de todos modos, Gustavo, en lo que hace el sector público central, pueden suspender actividades quienes desempeñan tareas ligadas a servicios esenciales, supongamos el tema de salud. Ahora, en el caso de administraciones de ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, entre muchas tantas que declararon que no se van a adherir al día cívico, las actividades son normales. Y por supuesto, FECODE, que es un sindicato que respetamos, hay que tener en cuenta que, claro, tendrán la posibilidad de acudir a esas instancias judiciales nacionales e internacionales, pero seguramente ahí van a tener un punto débil que les conviene de ya pensar, y es que ellos fueron donantes de la campaña del doctor Petro. Ello no quiere decir, ni más faltaba, que no puedan incursionar en esos ejercicios, pero también dentro del escenario constitucional, usted lo planteaba muy bien, este tema es, en el caso de esas alcaldías, no es un tema al cual se hayan adherido y por tanto no es obligatorio. En lo que hace las empresas privadas, Gustavo, el día cívico no es de obligatorio cumplimiento. Si una persona trabaja en una compañía privada, esa compañía tiene toda la autonomía, según las normas del Código Sustantivo del Trabajo, para decidir si autoriza o no que sus empleados se unan a la jornada del día cívico. En ese orden de ideas, si una persona llega a inasistir, a dejar de ir a su sitio de trabajo, según el artículo 114 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador podría activar las sanciones respectivas. Por ejemplo, dentro de los lineamientos del debido proceso, y obviamente después de oír los descargos del trabajador, podría descontarle ese día dentro del escenario de la remuneración, y podría, siempre y cuando haya otros antecedentes, pues tomar otras decisiones, como por ejemplo la opción de despedirlo de su trabajo. Habría que verlo caso a caso, pero esas son las reglas generales que son obligatorias de acuerdo a la normativa laboral en Colombia, Gustavo. Diana, ¿cuántos días cívicos ha decretado el presidente Petro? Gustavo, con este día cívico de hoy van 3 en los que el presidente Gustavo Petro declara este día de manifestaciones o día de celebración, como ha ocurrido en su gobierno. Mire, la primera fue el 19 de abril del año pasado, que recuerde usted, el país vivía un momento de sequía muy grande y el presidente ordenó que ese viernes 19 de abril fuera un día de naturaleza, un día de paz con la naturaleza, así lo llamó, para ahorrar agua. Sin embargo, luego en sus redes sociales él empezó a hablar de la creación del M19, que corresponde a esa cifra, a ese día, el 19 de abril, y finalmente pues nadie entendió cuál era la real motivación de ese día cívico. Lo institucionalizó y dijo que se tenía que celebrar el tercer viernes de cada abril. Este año, ese viernes, tercer viernes de abril, cae el 18, que es Viernes Santo. Así que no sabremos si ese día hubiera sido cívico o no, porque va a ser día festivo.
El segundo día cívico que declaró Petro fue el 15 de julio del 2024, fue el día después de que se jugó la final de la Copa América entre Colombia y Argentina y que perdió Colombia. A pesar de la derrota, pues el presidente se mantuvo en declarar ese día cívico. Y el tercero es hoy, Gustavo, donde el presidente dice que todos salgan a movilizarse para apoyar la reforma laboral y la reforma a la salud. Ahora, importantísimo, Cristo, que tengamos un día pacífico, unas marchas pacíficas, tranquilas, como ha pasado anteriormente en Colombia. Sí, Gustavo, yo creo que como bien lo decía Alejandro, aquí hay una permanente, yo no diría que contradicción, sino una permanente reflexión sobre lo que significa la democracia representativa en Colombia, que son las decisiones del Congreso, que es el constituyente derivado, y la democracia directa, la democracia participativa, que no nos debe sorprender, porque desde 1991 la Constitución estableció muchos mecanismos de democracia directa participativa y también, obviamente, eso lleva a más movilizaciones en las calles. Recordemos nomás, Gustavo, dos de ellas, yo creo que las más importantes en las últimas décadas. El 4 de febrero del 2008, todos los colombianos salimos, convocados inicialmente por grupos de la sociedad civil, pero el gobierno se sumó a una marcha multitudinaria contra las FARC, que entre otras cosas significó casi que la sepultura política de las FARC. Usted recordará que en esa época tenían un montón de secuestrados, las imágenes de Ingrid Betancourt, etcétera, y se calculó en ese momento más de 1 millón de colombianos a marchar contra las FARC. Y después del plebiscito, ya en el gobierno Santos, esto fue Uribe, ya en el gobierno Santos, después del plebiscito del 2 de octubre del 2016, nosotros vimos el 6 de octubre que las marchas multitudinarias también en la Plaza de Bolívar, pidiéndole al gobierno insistir en la paz y pidiendo negociaciones de gobierno y oposición para avanzar en el acuerdo de paz con las FARC. Luego, yo creo que lo importante, esas marchas, tanto la de febrero del 2008 como la de octubre del 2016, fueron totalmente pacíficas, salió mucha gente, otros se quedaron en su casa, pero no tuvimos ninguna clase de problemas de orden público. Hoy es muy importante que todo el mundo, el que quiera marche, que marche pacíficamente y ojo, que se permita al Congreso sesionar tranquilamente, deliberar, sesionar claro, y tomar decisiones. De pronto ni siquiera la decisión la toman hoy. La discusión de 5 ponencias que hay de la reforma laboral se puede tomar varios días de esta semana. No necesariamente vamos a ver una decisión de la reforma laboral el día de hoy. Hernando, con paz y tranquilidad. Sí, eso yo creo que lo que ustedes vienen diciendo es importantísimo en cualquier evento. Sin embargo, sí vale la pena diferenciar entre lo que son convocatorias de marchas a efectos de que dentro de ese ejercicio de movilización las personas se puedan, desde luego puedan tener alguna representación o expresar un clamor popular, a lo que es el uso de las consultas populares. Desde luego aquellos que defendemos la democracia participativa sabemos que ello es fundamental, pero también depende el escenario en el que se esté dando. En este caso en particular, no menos cierto es que se trata, como lo ha dicho el presidente del Congreso, de un escenario que puede ser visto como presión, cuando todavía no hay precisión específicamente en las preguntas que se le van a formular a la ciudadanía. Cuando primero se dijo que era para impulsar la reforma a la salud y también la laboral, después se dijo que solamente era para la laboral, hay mucha confusión y cuando además se anticipa, como decía Alejandro, que más que una consulta popular es un trampolín para efectos de visualizar campañas electorales de manera excesivamente anticipada. Creo que eso pone las cosas también en su debido contexto. Vanessa, los ministros salen, ¿no? Pues depende, Gustavo, depende cuál sea el ministro. Hay una gran pregunta que creo que la vamos a poder resolver hoy y es si el ministro de Hacienda va a marchar en la jornada de hoy o no. A mí lo que me dicen es que no va a marchar. Esa relación con el presidente está muy complicada, muy tambaleante. El presidente ya le dijo al ministro que estaba considerando seriamente que saliera. El ministro ya puso su puesto sobre la mesa. Listo, pues si esto no le parece, me voy. Benedetti está mediando porque le dijo al ministro y al presidente, este no es momento para un escándalo en el que usted se vaya, ¿no? Un nuevo ministro de Hacienda, ahorita pues no es el momento. Entonces tengamos un poquito de calma.
Pero el ministro de Hacienda tiene agenda hoy, tiene reuniones, tiene un montón de cosas, pues tiene que trabajar. Y el presidente quiere que todos los ministros vayan a la marcha y el ministro pues no ha movido su agenda por ahora. Entonces creo que ese va a ser como un detonante muy grande y un buen indicador. Él es un técnico que, entre otras cosas, aquí en los micrófonos de 6 AM dijo, va a haber un recorte. Y quizás esas cosas al presidente eso no le gustó. No le suenan tanto. Eso no le gustó. Él y los técnicos tienen mal entendimiento. Ese fue el detonante, digamos, de la crisis, fue esa, el recorte presupuestal, porque él ya había hecho, el Ministerio de Hacienda ya había hecho un recorte grande después de que la tributaria falló en enero, y el ministro dijo, bueno, acá hay que hacer otro recorte, y lo que usted dice, la verdad es que es un tipo serio, es un tipo técnico, que viene del ministerio previo, que ha trabajado, que entiende que las finanzas del país pues hay que manejarlas, del Estado hay que manejarlas como corresponde, y el presidente quiere un poquito más de lo suyo, de su ideología, entonces ahí tienen unas diferencias muy grandes. Yo le diría que a eso le quedan horas, pero como le digo, Benedetti ya le dijo a los dos, al presidente, a usted en ese momento no le conviene y al ministro pues tampoco, esperen, vamos con un escándalo a la vez. Sí, incluso Gustavo y Vanessa, en las últimas horas el ministro dio una entrevista a nuestros colegas del País América, del periódico de nuestra casa, y habló del recorte presupuestal, habló primero de 28 billones de pesos el año pasado y que este año ya se aplazaron 12 billones y que ya le han presentado al presidente Petro la necesidad de aplazar más o menos otros 12 billones. O sea que poniéndolo en plata blanca, lo que el ministro le dice es que hay que volver a recortar este año, si uno va sumando, 24 billones. Y recuerde, Gustavo, que hay expertos económicos, entre ellos nuestro analista, el profesor Juan Carlos Echeverry, que hablan de que el recorte tendría que ser de más de 40 billones de pesos. Y eso obviamente es una discusión muy compleja y de pronto pues al presidente sí, en efecto, no le ha caído bien eso que le dice el ministro Guevara, que sí, como dicen ustedes, es un economista muy serio y un hombre además muy tranquilo en sus formas. Lo que hay que decir, Gustavo, es que el recorte es inevitable si no hay, en el fondo la discusión que hay es si se presenta al Congreso, y el ambiente político, como es evidente, no es el mejor hoy, una nueva reforma tributaria para financiar ese faltante que hay en el presupuesto, más allá del aplazamiento de los 12 billones de pesos. Y ahí hay esa discusión al interior del gobierno y entre el presidente y el equipo económico. Déjeme ir a las calles con lo práctico para los oyentes de Caracol Radio, que se pierden un poquito en la discusión jurídica del asunto y política. A ver, Juliana, ¿usted dónde está y qué va a pasar en Bogotá hoy con el Día Cívico? Muy buenos días, Gustavo. Como han estado hablando toda la mañana, hoy Bogotá es nuevamente escenario de movilizaciones sociales convocadas por el presidente Gustavo Petro. Por eso estamos en el Parque Nacional, uno de los puntos principales donde ya llegó un grupo de indígenas, de la Minga indígena, aproximadamente 300 líderes concentrados en este punto, pero que por ahora no afecta la movilidad de la zona. El alcalde Carlos Fernando Galán hace minutos trinó e hizo un llamado a la calma y a una manifestación pacífica y aseguró que no va a permitir ni bloqueos ni actos violentos al servicio público. Hay entonces varios puntos de concentración en la ciudad que estarán focalizados en 4 sitios principalmente, Gustavo, en donde después de las 9 de la mañana comenzarán las movilizaciones con destino a la Plaza de Bolívar. Estos puntos son el Hospital San Juan de Dios, el Planetario Distrital, la Universidad Pedagógica, el Parque Nacional donde estamos y la calle 45 con carrera séptima. En total se proyecta que se movilicen cerca de 5.000 personas. Y el mensaje, se preguntará Gustavo, del distrito es que garantice el derecho a la protesta, eso sí, sin acogerse a este día cívico, por lo que todas sus entidades y servicios operarán con normalidad, como la Secretaría de Educación y los más de 400 colegios distritales. Escuchemos lo que ha dicho la secretaria Isabel Segovia. Todas las instituciones educativas prestarán el servicio educativo de manera presencial en los horarios de siempre. Nuestra prioridad es proteger el derecho fundamental a la educación de más de 700.000 niños, niñas y jóvenes, lo que significa prestar el servicio de manera continua, sin interrupciones y siempre dándole prioridad a la atención presencial. Y los profesores, Gustavo, pues la Secretaría aseguró que los docentes podrán salir sin ninguna restricción a marchar siempre y cuando sea en horas diferentes a su jornada laboral. Juliana, muchas gracias. Vamos a Medellín. Juan Carlos, ¿cómo están las cosas en Medellín y por supuesto en el departamento de Antioquia en este día cívico? Gustavo, en la ciudad de Medellín, las instituciones oficiales y las instituciones del distrito continuarán con su trabajo de manera normal y que lo que ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez es que respeta esa manifestación, respeta la protesta, sin embargo hizo un llamado para que continúen las labores normales, sobre todo en el sector educativo. Esto es lo que ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez. Yo soy respetuoso de quien quiera salir a manifestarse y a marchar. Como alcaldía de Medellín y como alcalde garantizamos
la libre protesta y los invito a que sea una protesta, a quienes vayan a salir a marchar, que sea una protesta pacífica, respetando también las posiciones de los demás. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se ha referido a esta manifestación. Ha dicho que se respeta la protesta, la manifestación en los 125 municipios, pero también hizo un proceso de reflexión y dijo que es muy costoso para el departamento un día de paro, sobre todo en las aulas de clases. Esto es lo que ha dicho Andrés Julián Rendón. Nosotros no vamos a parar porque un día, por ejemplo, de paro de 20.000 maestros y directivos docentes le cuesta al departamento más de 3.000 millones. Si este edificio todo parara, a los que trabajan en la gobernación le costaría más de 400 millones de pesos. ¿Cómo será ese recorrido para la ciudad de Medellín en las manifestaciones que comienzan su concentración a las 9 de la mañana y que a las 10 arrancará la marcha en la Asociación de Institutores de Antioquia, que queda ubicado en la calle Argentina con la carrera Girardot en todo el centro de la ciudad de Medellín? Irán por allí por la avenida La Playa, avenida Oriental, irán hasta Colombia para tomar cerca a las instalaciones del SENA y dirigirse hacia la zona norte por la avenida regional, la Universidad de Antioquia y terminar en el Parque de los Deseos en la zona norte. Se espera que hacia el mediodía allí haya un plantón de aquellas personas que manifiestan su apoyo al gobierno de Gustavo Petro.